Votos emitidos 350. Votos a favor 187. Votos en contra 149. Abstenciones 14. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Mariano Rajoy Brey, lo que comunicaré a Su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. Se levanta la sesión. Saludos, señores, muy buenas noches y bienvenidos a Madrid Opina. Ya saben, el programa de debate y de análisis que cada noche de los martes abrimos aquí en Telemadrid. Desde ese momento que han visto, desde ese momento que ha entrado ya en la historia de las Cortes Españolas, nuestro país tiene ya al frente al sexto presidente de la democracia, Mariano Rajoy Brey. Investido ya por el Congreso, va a jurar mañana su cargo ante Su Majestad el Rey, al que comunicará muy poco después los nombres de los que serán sus ministros. Después lo anunciará públicamente a todo el país. Es una noche que muchos pueden pasar en vela. Es una noche, habría que decir, de Valium, una noche de tilas, una noche de miradas furtivas al teléfono móvil encima de la mesilla, pero una noche con la seguridad de conocer, ya por lo escuchado estos 2 días en la Cámara, por dónde van a ir las cosas, qué ideas generales tiene Mariano Rajoy en la cabeza para gobernar nuestro país y sacarle de la grave crisis económica, de la deuda pública, de la crisis del empleo, de los puestos de trabajo y también, hay que decirlo, de la crisis importante de valores. Son los grandes principios a los que esta noche Madrid Opina va a dedicar su tiempo de forma exhaustiva, de forma íntegra, y también el análisis para ayudarles a comprender mejor lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho también, que ha sido muy importante en esta sesión de investidura que ha compuesto las 2 jornadas, lunes y martes, en el Congreso de los Diputados. Para acompañarles hasta la medianoche, nos acompañan a su vez el siguiente equipo de analistas al que hemos convocado. Carmelo Encinas, periodista, analista y colaborador habitual de Madrid Opina. Buenas noches, Víctor. Muy buenas noches, Carmelo. Buenas noches a todos. Hoy nos acompaña también Carmen del Riego, que es la nueva y recientemente elegida y designada presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Carmen, muy buenas noches. Saludos, bienvenida. Gracias. Manuel Ventero es el director del programa Siluetas en Radio Nacional de España. Don Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Hoy nos acompaña, y es un honor para nosotros tenerle en nuestro programa, incluido ya en la nómina de analistas, a Manuel Campo Vidal, el presidente de la Academia de la Televisión. Don Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, el honor Un verdadero mío. placer tenerle Gracias. con nosotros. Carmen Tomás, periodista, especializada en economía, en las lides parlamentarias también. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Y el vicedirector del diario El Mundo, Casimiro García Abadillo. Don Casimiro, muy buenas noches y gracias por atender también nuestra convocatoria. Como invitados especiales, esta noche hemos convocado a Juan Antonio Sagardoy, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Don Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña Arturo Fernández, el vicepresidente de la COE, la Organización Empresarial Española, presidente de la Organización Empresarial Madrileña, la CEIM. Señor Fernández, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hay que añadir que a esta nómina de invitados Madrid Opina había convocado también, y lo ha hecho de forma reiterada además, porque queríamos conocer la reacción de los empresarios, también de los sindicatos, sobre lo que se ha escuchado en el Congreso, especialmente la intervención del futuro ya del presidente investido, Mariano Rajoy. Tanto el líder de UGT como el de Comisiones Obreras han declinado las reiteradas invitaciones de este programa, por lo tanto, escucharemos la opinión de los empresarios, la opinión de los sindicatos, habrá que buscarla en otro foro. Aquí no hemos conseguido tenerles presentes en esta noche, por supuesto, esa invitación queda abierta para que en cualquiera de los espacios de debate de Telemadrid tienen esa puerta abierta y tienen su casa para expresar sus opiniones y sus ideas. Cristina Ortega, ¿cuál es la pregunta que hoy formulamos? Supongo que al hilo del debate y de lo que hemos escuchado en el Congreso, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Era esta mañana cuando Mariano Rajoy recibía la confianza de la Cámara, pero fue ayer, durante su discurso de investidura, cuando enumeró las medidas que piensa tomar de inmediato, poner en marcha para sacar a España de la crisis, medidas de austeridad y de ajuste, pero una de las más llamativas, esa eliminación de los puentes. Los festivos pasarían, dijo, al lunes más cercano, excepto las fiestas de mayor arraigo, Navidad, Nochebuena y Nochevieja. Los empresarios habían denunciado la falta y la pérdida de productividad y de competitividad por el parón de las fiestas. Por eso han sido los primeros en aplaudir esa medida. Nosotros queremos conocer su opinión. La pregunta de esta semana es si están de acuerdo con la eliminación de los puentes entre festivos. Les recuerdo cómo pueden participar.
pueden hacerlo enviando la palabra opina sí u opina no al 27300. Si lo prefieren pueden hacerlo vía telefónica llamando al 909 80 80 25 si están de acuerdo con esa eliminación de los puentes, o al 909 80 80 26 si creen que no es suficiente, si no les parece bien esa medida. Si además nos quieren enviar sus mensajes pueden hacerlo a nuestro correo electrónico madridopina@telemadrid.es. Nosotros los pondremos en común aquí en unos minutos. Gracias, Cristina. Avanza la noche, por lo tanto, en Madrid Opina. Cristina va a estar recogiendo desde aquí hasta las 12 todos los elementos de participación de nuestros espectadores a través de los diferentes sistemas que acaba de comentarnos para recoger también su opinión. Madrid tiene esta noche más que nunca que opinar sobre lo que ha dicho Rajoy en el Congreso. Nuestro primer análisis en Madrid Opina hoy va a ser efectivamente la intervención del presidente del Gobierno. Mañana va a jurar su cargo, va a tomar posesión en este discurso de investidura que ha trazado las líneas básicas de su gobierno, los anuncios que hizo en los diferentes ámbitos de decisión, especialmente en los económicos. Bueno, pues hay que decir que son de todos conocidos. Hemos querido rescatar algunos fragmentos de su intervención inicial, no tanto en los anuncios, que ya saben ustedes que fueron la revisión de las pensiones el próximo año, la reducción en 16.500 millones del déficit público, la reestructuración del sistema financiero, el bachillerato de 3 años. Hemos elegido mejor los principios que ha marcado Rajoy. Por ejemplo, el principio, dijo, de lo que va a ser la bandera de su gobierno, decir siempre la verdad. Lo dijo con estas palabras. Me parece de la máxima importancia que compartamos una visión de dónde estamos y por qué estamos precisamente donde estamos, porque sin ese análisis no es posible que tracemos un plan adecuado para afrontar los problemas. Y ese diagnóstico tiene que responder a un compromiso del que pretendo hacer bandera en mi gobierno si la Cámara me otorga su confianza. Decir siempre la verdad, aunque duela. Decir la verdad sin adornos y sin excusas. Llamar al pan pan y al vino vino. ¿Qué dijo Rajoy de los jóvenes? Es una de las grandes preocupaciones de nuestro país, una auténtica preocupación porque ya saben que más del 45% de los jóvenes menores de 35 años están en situación de desempleo. El presidente se niega a reconocer o a aceptar que esta va a ser una generación perdida. Me preocupa que piensen por primera vez en nuestra memoria que la vida les trata peor que a sus padres. No estoy dispuesto a aceptar que haya en España una generación que pudiera perderse porque encuentra cerradas todas las puertas. No estoy dispuesto. Son algunos de los principios, luego iremos viendo algún momento más de la intervención de Rajoy. En primer lugar vamos a plantear ya la cuestión para abrir el debate y para ello ya a discreción pedís el uso de la palabra. Pero, señor Fernández, desde el punto de vista de los empresarios, ahí incidía Mariano Rajoy en el grave problema del empleo entre los jóvenes, del desempleo entre los jóvenes, pero más que nada por aprovechar el hilo de nuestra pregunta planteada a la audiencia. Lo de los puentes, la opinión de los empresarios de agrupar los festivos con fin de semana para que de esa forma no se pierdan días laborables. ¿Cuál es la impresión? Yo en primer lugar lo que quiero es decir que el presidente que mañana va a tomar posesión de su cargo es un presidente, como ha dicho, que va a decir la verdad, que es pragmático, que es aire fresco en la política española, que falta le hace, y naturalmente las medidas que el señor Rajoy nos ha dejado ver en la Cámara, pues son medidas que esperábamos todos los empresarios. Lo de los puentes, al hilo de eso y otras muchas cosas, como las reformas estructurales, la reforma laboral, la financiera y otras muchas que ha planteado, y muy bien planteadas, pues el tema de los puentes es un tema que la COE en su momento pidió al gobierno, al próximo gobierno en este caso, que era el del señor Rajoy, y lo vemos pues francamente como una gran oportunidad de cambio de las muchas cosas que hay que cambiar en este país. Este país necesita cambios, estamos en el siglo XXI y hay que cambiar muchas cosas, y esto de los puentes era algo muy costoso a la economía española, era algo que no tenía ningún sentido. Esta última primera semana del mes de diciembre perdimos horas de trabajo absurdamente, que no lo podíamos consentir. Yo creo que es una medida magnífica y que hemos aplaudido los empresarios, todos los empresarios españoles estamos encantados. Estamos cada vez más cerca somos Europa y hay que hacer las cosas que hacen los europeos. Resumiendo,
el señor Rajoy, vemos que se ha abierto una ventana, ha entrado aire fresco y hay reformas que estamos pidiendo a voces y a gritos todos los españoles, no los empresarios y también los trabajadores, porque no, todos somos un conjunto de españoles y como ha dicho frases que yo creo que hay una frase, la de los jóvenes, que eso le iba a preguntar precisamente. En un discurso que me dijo John Fitzgerald Kennedy en su época, habló de los jóvenes, del futuro de Estados Unidos dependía mucho y el presente de los jóvenes y me ha hecho recordar ese discurso de un gran presidente como fue Kennedy, que lo haya dicho el señor Rajoy. Estamos, como estoy explicándoles, por parte de los empresarios estamos encantados de este aire fresco que nos aporta el señor Rajoy. Señor Sagardoy, ¿hacia dónde debe ir una reforma laboral para resolver de forma prioritaria o por lo menos poner el ojo en ese grave problema del desempleo en la población menor de 35 años? Bueno, hoy precisamente está tan de gran actualidad el tema que hoy la Comisión Europea ha lanzado un documento, hoy 20 de diciembre, hoy es 20, ¿no? Hoy es 20, sí. Pues hoy ha lanzado un documento sobre el desempleo juvenil a la Unión Europea, donde el comisario de Empleo Andor muestra la enorme preocupación que tiene la Unión Europea por este tema. Dice la frase que ha dicho Mariano Rajoy, que nos estamos jugando la pérdida de una generación entera con unos enormes costes económicos y sociales, que son los jóvenes nuestro futuro, y eso es una preocupación enorme que en nosotros está agravada porque el número duplica al de la Comunidad Europea. Hay 7,5 millones de jóvenes que han perdido el trabajo y 5,5 millones que no lo encuentran. Entonces, bueno, ha puesto en marcha un programa muy ambicioso donde entra todo, entran ayudas a las empresas para la recalificación, para la formación, el programa Erasmus lo van a potenciar enormemente con una cantidad de dinero muy importante, van a destinar también para programas nuevos de empleo juvenil cantidades también de dinero, ayudas técnicas a los gobiernos. Bueno, es una esperanza de que esa preocupación que tiene la Comisión Europea logre de sus frutos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues yo creo que es muy importante. No podemos caer en la tentación, y ese es un peligro que está sobrevolando ahora en todo el ámbito laboral, de despreciar el factor humano, ¿no? Hombre, yo creo que efectivamente el trabajo es lo más importante y que no hay que hoy pedir peras al olmo y ni se puede pedir grandes ventajas, hay que ser austeros también en el plano laboral, en condiciones de trabajo, hay que sacrificarse en cambiar de condiciones, a lo mejor bajar salarios, pero claro, no nos puede llevar eso a considerar que el trabajador, que bastante suerte tiene con encontrar trabajo al coste que sea, porque eso nos puede llevar a un desenfoque de algo trascendental para el futuro de nuestras empresas, que es el valor humano de las personas que trabajan, ¿no? Entonces, el momento en que se olvide que esas personas que trabajan hay que motivarlas, hay que integrarlas, hay que de alguna forma unirlas a la empresa, ojo también a ese otro polo que puede ser un peligro. Entonces, el desempleo juvenil, los mini-jobs, todos estos trabajos baratos, etcétera, si esos trabajos están unidos a la formación profesional, el factor económico ya yo le doy menos importancia, es decir, no hay que escandalizarse en 400 o 500 euros si se le está dando formación a la vez y está trabajando tiempo parcial. Algo de eso habría que ir por ese camino. Bueno, vamos a abrir ya el debate. Carmen, la primera en pedir la palabra, enseguida vale. Carmelo. Generalizando también ya un poco en todo lo que planteó Mariano Rajoy. Yo, para mí, lo más importante de todo lo que hemos visto estas últimas 48 horas es, aunque me parece mentira que lo que voy a decir, es que tenemos un presidente de gobierno que dice que nos va a decir la verdad y que tiene un plan, que ya es la repanocha, o sea, las tres cosas a la vez. Gobierno con plan y que va a decir la verdad. Es un plan que obviamente, pues, se puede pensar o se puede decir que hubiera podido ser más amplio, pero vamos, a mí me parece que tiene efectos a medidas que van a tener sus efectos tanto a corto como a medio como a largo plazo, que no son todas las que a lo mejor muchos han pensado, pero yo creo que en los próximos 2 consejos de ministros, como él mismo ha anunciado, va a haber medidas para dar y tomar, para sacar a este país adelante. Los españoles le dieron la confianza y hoy los mercados le han dado, bueno, pues por lo menos una oportunidad. Hoy se lo han creído, ¿no? Ha subido la bolsa de forma espectacular, ha bajado la prima de riesgo, las letras se han colocado, bueno, pues mucho más baratas, a 1/3 del precio de hace unos días. O sea que yo creo que hay un plan, que es lo importante, un plan que además
está ahí, o sea, es el que es, no va a haber, está lleno de inventos ni de historietas, son políticas que combinadas yo creo que son coherentes y que pueden realmente sacarnos del abismo en el que estamos. Todo eso complementado con que efectivamente en los próximos también 2-3 meses en Europa pasen cosas. Mañana, por ejemplo, el BCE abre la barra libre para los bancos para que tengan mejor financiación y eso pues lógicamente va a repercutir seguramente en la financiación de las empresas. O sea que yo creo que hay coherencia y vamos a ver ahora los ministros, pero vamos, yo creo que si el plan es coherente, pues los ministros lo pondrán en marcha y en los 2 próximos consejos y en los próximos 3 meses yo tengo esperanzas. Yo creo que en la segunda parte del año avanzado yo creo que esto se va por lo menos a parar el golpe. Bueno, todo cambio suscita un cambio de esta naturaleza, una expectativa, una esperanza y lógicamente también alguna incertidumbre, ¿no? Yo voy a decir, para mí, lo mejor de la sesión de ayer, por encima de todo, fue el tono. El tono que yo creo que es un tono nuevo en ese Parlamento, es un tono conciliador, una disposición de grandes consensos tan necesarios en esto que nos viene ahora, y eso para mí ya, por ese lado ya a mí siempre me tienen ganado. Bueno, ha habido medidas, desde luego, que ha apuntado. Decía Mariano Rajoy, yo siempre diré la verdad, tú Carmen lo has señalado. Pero decían la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Nos hemos quedado con lo primero y con lo último. La verdad, yo creo que va a decir la verdad y nada más que la verdad, pero no, de momento toda la verdad no, porque nos ha apuntado algunas medidas, es verdad, algunas medidas que suenan bien, lo de las pymes suena fenomenal y sobre todo para los autónomos y tal, ni os cuento, ¿no? El apoyo a los jóvenes, los 3.000 euros, lo del puente está estupendo porque hay bastante, salvo el sector turístico, señor Fernández, el sector turístico no está tan conforme con lo de los puentes. Yo particularmente creo que lo de los puentes era necesario. Era un escandalazo este pedazo de vacaciones que nos metemos al cuerpo, que se meten al cuerpo algunos, porque algunos trabajamos las fiestas también. O sea que ni puente ni nada. Y algunas buenas noticias más. Por ejemplo, a los funcionarios les ha dicho reposición cero, que eso no les asusta tanto como que les quiten una paga o que les bajen, en fin, todo eso. Nos ha dicho, eso sí, 16.500 del ala que hay que ahorrarse, 16.500 millones de eurazos que hay que ahorrarse, pero no sabemos cómo. Ahí es donde nos falta toda la verdad. Porque austeridad. Digamos que sí, austeridad sí, pero hasta 16.500 millones, ahí es donde está la parte dura de la historia. Pero yo ya que ha citado a John Fitzgerald Kennedy, Arturo Fernández, yo voy a citar otra frase de él que de alguna forma ha dicho Mariano Rajoy, con la que estoy de acuerdo. Dijo ayer que no podía, que él solo no podía. Y eso es verdad. El gobierno no solo puede. Un gobierno no solo puede regenerar el tejido productivo, levantar una nación en unas circunstancias como estas. No puede. Es el empresariado, son los trabajadores, tiene que haber confluencia de voluntades. Y decía John Fitzgerald Kennedy, no voy a descubrir nada, no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregunta lo que puedes hacer por tu país. A ver, Carmen, y enseguida Manuel Campovidal y ya el resto de analistas. Yo comparto que fue un programa muy completo, pero en los enunciados. Luego ya bajar al detalle es lo que no hizo ayer Mariano Rajoy, que ha dicho la verdad, y ha dicho la verdad para poner encima de la mesa un programa que es muy continuista con el que el anterior presidente del Gobierno, todavía presidente en funciones, puso en marcha a partir del 10 de mayo de 2010. Porque si está por encima de todo, y así lo dijo Mariano Rajoy, cumplir con el déficit impuesto por Europa y con la ley de estabilidad y la reforma constitucional habida, nos lleva a recortar esos 16.500 millones como mínimo y sin saber todavía de dónde los vamos a poder recortar. Y luego hizo enumeraciones en la que dijo la verdad, por ejemplo, se la dijo a los pensionistas, pero no se lo dijo a los funcionarios, a los que pudimos intuir al decir que las pensiones era el único gasto que iba a subir, que por lo menos su sueldo va a quedar congelado. No nos dijo si va a ser congelado
o si va a reducirse. Es mucho suponer, ¿eh? O si va a reducirse el sueldo. Sí. No tiene las cifras. ¿Qué cifras no tiene? La de cómo cierra el año. Bueno, y para las pensiones sí. Claro. No, es que las pensiones es un compromiso. Lo otro no es un compromiso. Lo otro es. No, claro, por eso digo. Depende de cómo me lo deje en el patio, pues podré hacer una cosa u otra. No, porque depende de cómo le deje en el patio, a lo mejor no podría subir las pensiones. Pero es que eso sí también. quiere hacerlo a toda costa. Bueno, pues por eso digo, y no nos ha dicho qué quiere hacer con los funcionarios. Pues ya te lo dirá. Bueno, yo estoy diciendo que no. Cuando sepa de lo que estamos hablando. Yo estoy diciendo que la verdad de lo que dijo es una verdad a medias. Porque dijo lo de los pensionistas, no dijo lo de los funcionarios, y después nos relató, como ya ha hecho otras veces, la ley de emprendedores con unos beneficios fiscales que a todos los emprendedores les gusta, y también ayudas para la contratación, para el primer trabajador, los 3.000 euros que dará el gobierno, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, no concretó como 16.500 millones, sin decir qué va a hacer con los impuestos, salvo para los emprendedores, porque decir que a mí en principio no me gustaría subir impuestos, pues es su verdad, pero efectivamente, y será como tengan los datos que tienen. Y por último, y se lo quería decir al señor Sagardoy, yo que ayer estuve y oí toda la intervención del señor Rajoy, el plan de empleo juvenil, yo no le oí todas las cosas que usted ha dicho. Me hubiera gustado que hubiera concretado tanto. No he dicho yo que lo ha dicho él, digo lo que digo yo. Porque yo le he entendido un plan de empleo juvenil que dice tal y cual, y él solamente dijo un plan la propuesta que hace el señor Sagardoy para resolver en la medida de lo posible. Ese plan de empleo juvenil que ha dicho Rajoy solamente ha dicho dos cosas, que es reforma de la formación profesional y bonificación el primer año de trabajo del primer empleo a menores de 30 años del 100% de las cuotas de la Seguridad Social. Pero que es mucho, Hasta ahí hemos llegado. Nada más. Y la reforma educativa que avanzó también puede ir en esa línea. Pero eso mejor preparación. Eso no es un plan juvenil. Bueno, más opiniones. Manuel Campovidal, enseguida Casimiro. Sí, no, yo quiero decir una cuestión previa. Mis opiniones son personales, como periodista y como sociólogo, no implican para nada la institución que represento, a la Academia de Televisión, ¿no? Bueno, a mí me parece que vale la pena subrayar lo que decía Carmen Oncinas. Ha habido un clima distinto en esta investidura. Yo creo que eso es muy positivo. Y lo que tenemos que medir ahora, y me parece en principio que sí, pero lo tendremos que medir, es si ese clima de consenso se traslada realmente a la calle, porque para hacer reformas se necesitan consenso, o si no habrá conflictos muy serios. Que eso es así de claro, ¿no? A mí me parece que Mariano Rajoy es una persona que es muy resistente. Lo quiero decir porque se le ha dado por muerto varias veces, y hoy ha sido investido presidente del Gobierno, y se le ha dado por muerto varias veces dentro de su partido, y muchos medios de comunicación que lo daban por liquidado. Y entre otras cosas, además de ser muy resistente, es una persona que conoce bien el país. Y eso es muy importante. Él no ha confundido, no podríamos decir Madrid, que estamos en Madrid encantados todos de vivir aquí, yo soy de Huesca, y es una situación muy acogedora. No confunde 4 restaurantes de Madrid y 4 tertulias como si eso fuera la opinión de España. Y eso a mí me parece que es muy importante, porque aunque no se puede decir todo en el primer discurso, a mí me parece que hay cosas que empiezan a verse con esperanza. Por ejemplo, el que se dice que determinadas facturas del IVA, determinadas facturas, y es muy importante porque ahí está el ahogo de muchos pequeños y medianos empresarios. Hasta que no se cobre la factura, no tiene por qué pagarse el IVA correspondiente. Inyección en vena de crédito es eso del IVA, algo que llevamos estudiado hace mucho tiempo y que nadie lo ponía en marcha. Ese simple anuncio es un alivio de tesorería en cuanto se ponga en marcha para muchísimas empresas. Por lo tanto, sí hay ahí concreción, y a mí me parece importante. Pero la clave, a mi juicio, es ir a la calle a ver si ese consenso se traslada. Y déjame hacer una precisión más. El tono del que representa en este momento al partido de la oposición el señor Rubalcaba es el que ha contribuido a que ese clima lo viéramos de manera positiva. Que fijémonos que no en los votos, porque Mariano Rajoy ha sido elegido con sus votos y con uno más, de UPN. Y ahí hay personas, grupos, por ejemplo, el grupo que representa Durán Lleida, siempre en una actitud muy constructiva, pero que ha votado que no a Mariano Rajoy
A mí me parece que ese es un dato importante porque va a haber una tensión, nos anuncia una tensión importante con Cataluña. No se reconoce, de todas formas, una duda, casi una curiosidad personal, don Manuel, ¿se reconoce en el candidato a la investidura, que ya es candidato investido, aquel candidato que se midió a su oponente en el debate celebérrimo que se celebró en la Academia de Televisión? ¿O el rictus cambia mucho ya con lo que hemos se reconoce en los dos, en ese candidato y también en Mariano Rajoy. Yo diría que en ese debate ya se vislumbró que había alguna posibilidad de acuerdo, porque ya se habló de los horarios, de la conciliación laboral, de los puentes. Ya no se dijo la medida, porque allí no, pero ya se veía que había una posibilidad de acuerdo y ojalá sea así, porque este país necesita grandes acuerdos para salir adelante. Bueno, yo creo que Rajoy, la clave del discurso de Rajoy es que en lugar de hacer un discurso en el que dice 16.500 millones, que probablemente sean 26.000 si nos vamos a un punto más de déficit, eso es, que es muy probable, que los vamos a sacar de aquí, de aquí, de aquí, probablemente con la excusa que es verdad que no tiene el dato, él centró su discurso en el empleo como problema y en la generación de empleo como solución. ¿Por qué? Porque en definitiva todos esos números del déficit tienen que ver con la creación de empleo. Es decir, una economía que genera empleo, pues evidentemente genera muchos más impuestos y hace que el recorte del déficit sea menos doloroso. Por lo tanto, yo creo que el cambiar esa visión, es decir, esa visión que consiste en no todo se arregla en la economía fijándonos en las decimitas de déficit que vamos a reducir, no. O sea, la economía se arregla cuando las cifras del paro empiezan a mejorar. Esa es la clave. Y por lo tanto, a mí me pareció que las que apuntó, que no son muchas, pero que hay esa medida que tú has dicho, Carmen, que está la medida de los 3.000 euros por el primer empleo creado, etcétera. Bueno, hay una serie de medidas, pero también dijo una cosa que yo creo que todos la tenemos que asumir y que está en la frase final que ha dicho Carmelo Encinas, que es que la economía es una dinámica social, que la gente es la que crea empleo, que no tenemos que esperar que salga Mariano Rajoy a decir que va a crear 2 millones de puestos de trabajo, que él lo que tiene que crear es un escenario en el cual la gente se pueda decidir a crear empleo. Es decir, que el que hoy está dudando si abre una tiendecita o se compra un taxi para no sé qué, pues diga, lo voy a hacer porque creo que hay unas condiciones mejores para hacerlo. Y yo creo que esa es la clave del gobierno. No tanto la generación de confianza. Exactamente. En esta primera etapa eso es lo fundamental. Y luego, evidentemente, pues claro que hay que exigirle que diga las cifras. La confianza y yo creo que da que ponga en marcha las medidas. Sí, por supuesto. Es decir, a mí otra cosa que me gustó, y con esto termino, él se ha comprometido durante los 3 primeros meses a poner en marcha una serie de medidas impresionantes. Ojalá lo consiga, pero por lo menos se ha puesto un calendario encima de la mesa que le podemos exigir. Si no lo cumple, que no lo ha cumplido, pero luego si lo cumple, yo creo que tenemos un primer paso muy importante. Son los 100 días famosos, ¿sí? ¿no? Los famosos 100 días. Manuel Ventero. Bueno, yo creo, en efecto, que Rajoy pidió la confianza de la Cámara para ser presidente de gobierno y para llevar a cabo un programa de gobierno muy comprometido, como decía ahora Casimiro, muy delicado, muy crítico, y en el cual él se juega mucho y los españoles nos jugamos más todavía. Pero evidentemente el objetivo, el reto es combatir el desempleo, el paro, como evidentemente pues con medidas económicas y con reformas estructurales que, bueno, pues lógicamente darán que hablar porque son reformas de calado y muchas de ellas irán acompañadas de alguna penuria. Con una advertencia generalizada que ya adelantó unos días atrás en Galicia, en Pontevedra, en su tierra: no estamos para cenas. Yo creo que esta frase recuerda al no hay almuerzos gratis de Milton Friedman, y en efecto este es el planteamiento. La fiesta definitivamente se ha acabado y nada de lo que hacemos es gratis, y tenemos que tenerlo presente los gobernantes, sin duda los españoles también. Yo creo que lo que se ha planteado es lo que por otro lado todos le estábamos pidiendo. Tiene que combatir la crisis de la deuda soberana, tiene que limitar el déficit, tiene que generar confianza como sea y además hacerlo deprisa, tiene que
afrontar las secuelas de una burbuja inmobiliaria que es buena parte, o que en buena medida es responsable de la situación en la que nos encontramos. Tiene de una vez por todas que acabar con la reforma del sistema financiero, y ahí también habrá lágrimas y suspiros, pero los bancos y sobre todo las cajas tendrán de una vez por todas que admitir que sus balances no son reales y que alguien tiene que pagarlo, que por cierto yo espero que no seamos exactamente los españoles, aunque podamos temernos lo peor. Creo que hay que embridar las cuentas públicas también de una vez por todas, a corto, medio y largo plazo, que es donde se sitúa, por cierto, la sanidad y las pensiones, de las que nadie queremos, evidentemente, prescindir. Ni de estas pensiones que, hombre, además yo siempre digo, son un contrato social, moralmente es inaceptable que ese contrato, que el fruto de tantos años de trabajo de un trabajador, pues se ponga en cuestión al término de su vida laboral. Creo que la sanidad es muy buena, es universal, es gratuita y se tiene que mantener, pero evidentemente todo también dependerá de las reformas que acometamos o que acometa el Gobierno. Y finalmente, un modelo de crecimiento que también está agotado. Es decir, una reforma del mercado de trabajo, como antes apuntábamos, de un mercado de trabajo que evidentemente no funciona. Yo no creo que sea sencillo, yo creo que el factor humano al que apuntaba Sagardoy no hay que dejarlo nunca de lado, pero sí es cierto que este mercado dual así no funciona y que estamos convirtiendo esto al menos en dos partes, es decir, en dos grupos perfectamente diferenciados de quienes tienen una tranquilidad, una sobreprotección y aquellos que no tienen nada y que van del subempleo al paro, pasando por, en el mejor de los casos, la temporalidad. Y finalmente una reforma de la educación, que también va muy ligada a la reforma del mercado de trabajo. Es decir, hace muchos años que este sistema educativo, y creo que desde la primaria hasta la universidad, no funciona. Creo que ayer se molestó mucho Alfredo Pérez Rubalcaba cuando se mentó la LOCSE, pero creemos saber todos ya a estas alturas, y desde luego PISA nos lo recuerda cada año, que la LOCSE no funciona. Y alguien alguna vez se tiene que atrever, como dijo ayer Rajoy, reivindico el derecho del Partido Popular a intentarlo también con sus fórmulas y sus recetas. Bueno, todo esto va a ser muy complicado y además en muy poco tiempo. Has entrado prácticamente en todos los aspectos de la gestión de un gobierno, pero vamos a ver, Carmen, ¿por dónde lo acotamos? La demanda que hacían antes Carmelo y Carmen de que no saben, o no ha dicho Rajoy, cómo va a hacer para ahorrar los 16.500 millones o de dónde los va a sacar, ojalá que a lo mejor sean solo los 16.500, pero vamos, yo creo que por cierto, lo mismo también que reclama el Partido Socialista, aunque fuera de la tribuna. También es que no ha concretado. Bueno, vamos a ver. Solamente el hecho que supone, porque hay que enlazar lo de ellos con lo que ha dicho Casimiro. O sea, si tú generas empleo, y esto ya lo vimos en la etapa Aznar Rato, si tú generas empleo, pues eso al final es más ingresos. Si tú además acortas los plazos de la deuda y consigues que tener que pagar menos intereses, eso te reduce la carga de los intereses de la deuda, y si generas empleo, pues te reduces también el desempleo. Y luego además os olvidáis de que ha dicho que vamos a revisar todo lo que tenga que ver con empresas públicas, organismos oficiales. Se van a reducir los ministerios, por tanto los altos cargos, los directores generales, los subdirectores, en fin. Hay ahí una parafernalia de dinero que ni te cuento. Luego está todo el asunto de las subvenciones, no ya las nominativas con nombres y apellidos o instituciones con nombres y apellidos, que se va un montón de dinero. Es que hay miles de millones que se han ido, y no sabemos muy bien a dónde, a lugares del exterior, pero que han dependido de asuntos sociales, del Ministerio de Trabajo, o sea, aquí venga, era no sé qué. Recuerdo también que Rajoy se comprometió a, si no eliminar, prácticamente eliminar las subvenciones a las patronales, a los sindicatos, lo siento, esto lo dijo Rajoy, a los partidos políticos, claro. Entonces tú empiezas a sumar, y esto que siempre decimos del chocolate del loro, de eso nada. Hay 4.000 empresas públicas. Tú imagínate lo que hay ahí. Organismos duplicados, organismos que no hacen falta para nada, pero ya los triplicados ni te cuento. Habrá que hablar algún día de por qué tenemos 8.300 ayuntamientos si Alemania, por ejemplo, tiene 5.000 y el doble de población. Sí, todo eso, si me permites, Carmen, anda que no hay. Mira, la tijera, todo eso, Carmen, todo eso está bien, y todos sabemos que este país necesita un ejercicio de austeridad, y eso está por encima de todo. Yo creo que hay hasta un cierto acuerdo general, hay un cierto consenso general, o sea que eso está bien. El problema de todo esto, a mi juicio, a mi entender, son los tiempos. Es decir, vamos a ver,
se nos presenta que tenemos que recortar al 4,4% del déficit del año que viene, son 16.500 como mínimo, más lo que pueda costar esas medidas iniciales que ya ha apuntado, que al final lo que es menos recaudación, los 3.000 euros de por aquí, la seguridad social, la exención un año de seguridad social por allá. Además de eso, tú dices, déjame que te diga, déjame, Carmen. Tú dices, va a generar empleo y claro, esa dinámica, es verdad, pero esa dinámica no es, le das a un botón y empieza a generar desde el minuto 1, no. Eso necesita un tiempo y en ese tiempo hay que hacer caja y hay que pagar y en fin. Y además, por ejemplo, yo voy a aplaudir desde aquí, además, con las manos, si se pudiera y que hubiera habilidades, con las orejas, el tema de lo del IVA. ¿Cómo no voy a aplaudir si eso es tremendo? Que tengamos que adelantar el IVA cuando nos pagan a lo mejor un año y medio después. Eso es la ruina. Estoy de acuerdo. Un año pero aprobado eso, y no lo ha puesto en marcha el gobierno. Pero fíjate lo que te digo. Esa medida que parece lógica y justa y que lo es, tiene un problema. Y es que el Estado deja de recaudar un montón de pasta durante un montón de tiempo cuando más la necesita. Simplemente yo lo que pregunto es cómo se va a resolver toda esa falta de dinero y toda esa ausencia de recursos cuando tenemos que bajar el déficit en un año al 4,4% y me falta saber, por lo menos, que haya un poco más de prescripción y algo menos de descripción, que es lo que me ha parecido que ha habido en exceso en esta sesión, con todo lo positivo que me parece. A lo mejor ya no tienes tantas peticiones de aplazamientos de pago del IVA, porque se piden aplazamientos todos los trimestres porque la gente no puede pagar un dinero que no ha recibido. Si eso seguro que va a pasar, si tú resulta que no cobra, que no has cobrado y no lo tienes que declarar, pues tampoco tendrás que pedir aplazamiento. Pero mientras viene todo eso bueno... Pasan un montón de meses. Yo creo que estamos, Carmen, yo creo que estamos en el primer momento y tampoco podemos interpretar qué va a hacer el gobierno sobre por dónde va a recortar, etcétera. Sabemos algunas cosas importantes. Sabemos sobre todo la seriedad. Y a mí me parece que la propia seriedad de que no haya filtrado el nombre de los ministros en estos días, a mí me parece esperanzador como forma de comportamiento, porque si los hubiera dado a conocer el día de tomar posesión, pasado mañana, estarían ya desguazados, algunos de ellos, en algunos medios de comunicación. ¿Estamos de acuerdo? O sin serlo. Sin serlo, incluso sin serlo. Cesados antes de ser nombrados. Incluso sin serlo, efectivamente. Por lo tanto, esa seriedad y ese hermetismo que me parece que es decir, vamos a hacer las cosas serias, porque en este país, aunque estemos ahora diciendo cosas generales, pero hay cosas que hemos compartido siempre, pero no se hacen. Es el país que tiene más leyes y en las que menos se cumplen. Pues hagamos menos y vamos a ver si las organizamos de una manera seria. Y luego a la hora de ver las medidas, hay que ver también que algunas suenan mucho y luego a lo mejor son poco. Porque cuando se dice, se van a quitar ministerios, todo el mundo dice, qué bien, no nos engañemos. Si se quitan ministerios, se quita el nombre de los ministerios. Se quitan 3 o 4 cargos, se quitan unos 4 coches, pero está el mismo nivel presupuestario y los mismos funcionarios. Estabas planteando una cosa aquí que me parece muy importante, que es la dualidad de la sociedad. Que mientras todo iba bien, no se quejaba nadie. Pero es verdad que hay una parte muy importante de la sociedad que tiene el sueldo garantizado siempre y es igual el nivel de productividad y es igual el nivel de absentismo. Y vaya por delante que hay funcionarios extraordinarios, muchísimos, y yo conozco desde luego muchos, que trabajan mucho más de lo que les toca y toman una responsabilidad extraordinaria. Pero es verdad que eso no es una norma general. El otro sector de la sociedad tiene empleo precario, lo ha perdido o teme mucho perderlo. Si no resolvemos estas cosas, entonces esos problemas de fondo van a empañar, digamos, la situación. Yo creo que hay voluntad de cambio, hay consenso y convencimiento que hay que cambiar, pero distingamos también las medidas de las que pueden parecer muy aparatosas de las que de verdad van a tener una trascendencia económica final. Escuchemos también reducir ministerios. La voz de Arturo y del señor Sagardoy. Arturo Fernández. Aquí hay una palabra mágica que es empleo. Otra palabra que son 5 millones de parados. 2 Españas, la que tiene trabajo y la que no tiene trabajo. El señor Rajoy lo tiene claro. Lo importante en este momento, en este país, aparte de todas las reformas que yo estoy conforme con todo lo que decís vosotros, es indudablemente el parar la sangría del paro. 5 millones de parados en este país. Es un auténtico drama. Y para eso hay que hacer medidas rápidas y medidas de contundencia. Y es lo que yo creo que el señor Rajoy tiene en su frontispicio. Primero vamos a parar la sangría del paro.
Luego ya hablaremos naturalmente del sistema financiero que se empezó a reformar y no se llegó a reformar porque todavía está a falta de toques y si no hay financiación no hay empresas. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es de que estamos en un auténtico drama, que hemos llevado muchos años, que el café, que ya han dicho varios de los contertulios, café gratis para todos. En España todo es gratis, o casi todo es gratis. Es el estado de bienestar que yo aplaudo y que nos hemos ganado los españoles durante 35 años de democracia y que hay que mantenerlo. Para mantener ese estado de bienestar, señores, no duden ustedes que lo que hay que hacer es conseguir empleo y dejar esta sangría que cada día, cada mes que pasa, hay 70, 80, 90 o 100.000 empleos que engrosan el paro. Y eso es lo que yo creo que lo tiene muy claro el señor Rajoy y que tiene que empezar inmediatamente. Se habla de que lleguemos a un acuerdo los sindicatos y la patronal, que posiblemente podemos llegar a primeros del mes de enero. Yo no tengo dudas, me encantaría que podamos llegar a acuerdo, pero si no llegamos a ese acuerdo, pues el señor Rajoy yo creo que también lo tiene claro. Y tiene claro que tiene que gobernar. Y para gobernar hay que cambiar, hay que hacer una reforma. Y yo lo que me corresponde es hablar de la reforma laboral de este país. Tenemos una reforma, un sistema que proviene de los sindicatos verticales. Es un sistema franquista que ha funcionado, que no lo estoy criticando. Hasta ahora ha funcionado, hemos sido la 9ª potencia del mundo, somos la 4ª economía de la eurozona, pero señores, estamos en el siglo XXI, España necesita un plan Renove y Rajoy creo que lo tiene muy claro. Primero, consigamos empleo y a partir de ese empleo empezarán las cosas a ir mejor, porque esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si no hay empleo, no hay IVA. Si no hay IVA, no hay impuestos. Si no hay impuestos, no hay estado de bienestar. O sea que yo creo que lo tenemos que tener muy claro los españoles. El señor Rajoy tiene claro que aquí hay que empezar por el empleo. Y, naturalmente, todo lo demás, el déficit público, la sanidad hay que mantenerla, la educación, todo es maravilloso. Pero, señores, lo importante en estos momentos es que lleguemos a un acuerdo para conseguir que cada día fabriquemos gente para poder trabajar en este país. Señor Sagardoy, que había perdido la palabra. Sí, bueno, yo no voy a hablar con tecnicismo porque no es el foro adecuado, sino con la mayor sencillez posible de cómo veo yo el tema, que es el que a mí me ocupa laboral, ¿no? Yo creo que lo que ha dicho Rajoy en el discurso está bien, los grandes principios, y yo no voy a entrar en ellos porque todos los van a conocer y lo vamos a conocer a lo largo de estos días o semanas. Lo que yo quiero hacer una reflexión es, primero, cuando una persona, y eso es muy importante tenerlo muy presente, cuando una persona, un empresario, despide, salvo las situaciones límites, obviamente, ¿no? Despidos discriminatorios, despidos cuando despide porque necesita despedir, o cuando no contrata, ¿por qué lo hace? Porque no hay negocio. Por lo tanto, lo primero y fundamental es que se mueva la economía. Y a partir de ahí empezamos a hablar de lo laboral. Sí, lo primero es la economía, que yo he dicho muchas veces que es el agua que lleva el barco. Las velas son la norma laboral. Si no hay agua, el barco se queda varado. Bueno, entonces, dicho eso, la norma laboral sí que puede ayudar a destruir empleo y es lo que ha hecho durante todos estos años. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cuál es el mal nuestro frente a los países de nuestro entorno? La rigidez. Un empresario está sometido a lo que yo he llamado el síndrome laboral de Santa Rita, que es mortal. Santa Rita, lo que se da no se quita. Y claro, la norma laboral y el convenio colectivo fijan unos salarios, unas condiciones de trabajo que no se pueden mover. Quiero decir, no se puede mover, para eso estamos los abogados, se puede mover con abogados y tal, y pleitos y con asesoramiento, pero es muy complicado. Muy complicado. Y no digamos el pequeño empresario que no tiene asesor y que se encuentra que no puede cambiar el horario, que no puede cambiar las funciones, que el salario no lo puede modular, los sistemas de remuneración. Se encuentra con un muro el empresario que hace que le desanime enormemente el seguir adelante y sobre todo que le ahoga y le asfixia cuando las cosas van mal dadas. El empresario lo que quiere de la norma es que le responda en las situaciones críticas con razonabilidad. Es decir, que si a mí me van las cosas bien, pues las cosas van bien. Pero cuando me vayan mal por razones económicas, por razones tecnológicas, por razones organizativas, que la norma me permita salir de esa situación con cierta razonabilidad. Si hay que pagar, se paga, si hay que no pagar, pero hay que dar algunas otras compensaciones con razonabilidad. Pero es que aquí, cuando se dan las condiciones, es una hazaña el cambiarlas. Y entonces el empresario se encuentra con que
pues eso, muchas veces se ve abocado al cierre, no digamos cuando la pequeña empresa se sometía a un convenio sectorial que está pensado para empresas de 20.000 trabajadores o de 10.000 o de 500 y él tiene 5. Y dice, pues no hay más que cerrar, porque no hay manera de salirse de ese marasmo. Entonces, esa es la clave de nuestra legislación laboral, la flexibilidad. Con protección social, evitar la rigidez, pero flexibilidad. Casimiro, bueno, es que, y enseguida... claro, Rajoy ha marcado la ruta para cruzar el Sáhara, ¿no? Pero ahora hay que cruzar el Sáhara. Porque, claro, decimos reforma laboral. Si se ponen de acuerdo los sindicatos y los empresarios, pues estupendo. ¿Se van a poner de acuerdo? No. ¿Se van a poner de acuerdo? No, pero se sabe. No. En el tema fundamental que, para mí, más que el tema de los despidos y tal, que también puede serlo, pero en el tema de la negociación colectiva, pues evidentemente ahí los sindicatos tienen una cuota de poder muy importante que no querrán perder. Y lógicamente van a decir que no a una reforma laboral que signifique esa mayor flexibilidad de la que hablábamos antes. Es decir, ¿va a haber problemas a la hora de poner la reforma laboral en marcha? Muchos problemas. ¿Qué estamos viendo ahora en las comunidades autónomas? Pero no en comunidades de segunda categoría, en la Generalitat de Cataluña. No solamente se están reduciendo los servicios públicos, se están poniendo tasas sobre los hoteles, sobre las recetas. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en las comunidades autónomas que ahora mismo tienen prácticamente la mitad del gasto público, lo hacen las comunidades autónomas? Pues que están tomando medidas muy duras y anunciando subidas de impuestos o de tasas. Los impuestos que pueden tocar los van a subir, y tasas, o creando tasas nuevas. Y por lo tanto, no nos dejemos engañar por esta dulce tarde. Sí. Es decir, tenemos una ruta, que a mí me parece que es una ruta acertada, pero ahora hay que cruzar el desierto. Y el desierto va a ser difícil, va a ser duro. Y sobre todo también hay que tener en cuenta que los primeros meses del año que viene, no solo España tiene un récord de amortización de deuda pública y privada, que no tiene otro trimestre peor en toda su historia, sino que en Europa va a haber una situación de recesión económica. Es decir, que lo que hace unos años nos podía ayudar a Alemania creciendo al 3, el año que viene no nos va a ayudar a Alemania. Es decir, que vamos a tener una serie de problemas. Es decir, que sepamos que lo que viene es muy duro. Sí, pero escucha lo que te digo. Fíjate, yo creo que todas esas tasas, todos esos sacrificios, todas esas cargas que vamos a tener todos los ciudadanos, yo creo que todo eso, si se plantea de una forma equitativa, si se plantea de una manera que transmita a la ciudadanía la sensación de que se ha hecho un gran esfuerzo por repartir de una forma ecuánime la carga, la gente lo va a entender, sinceramente. Yo creo que lo va a entender. Le puede doler, nos va a doler a todos, pero lo puede perfectamente entender, y no creo que vaya a haber una reacción, no debería haber una reacción contraria, o por lo menos una reacción airada. En cuanto a la negociación colectiva, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que se vayan a poner de acuerdo, pero por una sencilla razón, señor Fernández, por una sencilla. Usted ha manifestado aquí su optimismo, pero yo creo que es un poco, no, he dicho si que me sería, permite que se lo diga, yo creo que ha sido no un optimismo teatral. Y le voy a decir por qué. Porque el acuerdo que ustedes puedan llegar con los sindicatos siempre les perjudicará más a ustedes que lo que pueda hacer el señor Rajoy para beneficiar al empleo, tal y como lo entiende el señor Rajoy, claro está. Es decir, que cualquier acuerdo con los sindicatos que ustedes alcancen les será menos beneficioso que si se lo dejan la papeleta al señor Rajoy. Por eso creo que no va a haber acuerdo. Por eso creo que, sinceramente, bueno, podrá haber algún acuerdillo de tono menor. No estamos para acuerdillo. No, quiero decir, cuando digo acuerdillo, quiero decir que de las cosas que pueden, no lo sé, ustedes sabrán, de las cosas que están tratando puede pactar 2 o 3, pero el solomillo del acuerdo que se persigue, sinceramente, creo que no va a ocurrir por esa... Carmen, brevemente, que tenemos que yo hacer coincido en que es difícil el acuerdo, porque si no lo hubo hace un año, difícilmente se va a poder hacer ahora. Pero yo creo que estamos centrando ya
lo que ha sido el proyecto de Mariano Rajoy en sus líneas generales, que a mí me parece muy importante, pero es que daba la sensación al inicio de que simplemente con la enumeración estaba todo resuelto. Y no está todo resuelto. Lo que tiene que hacer Rajoy es pero que muy difícil, y no se arregla con una austeridad de quitar unos cuantos ministros que acabarán siendo secretarios de Estado. Yo creo que hay que ir más a las medidas concretas que dijo, que me parecen importantes. Por ejemplo, el hecho de que vaya a pagar 10 puntos menos los empresarios en el impuesto de sociedades, si se dedica los beneficios a adquirir activos, que si se reparte entre los accionistas, me parece básico eso. Pero nos olvidamos también, tampoco es cuestión de decir, y con 3.000 euros va a crecer el empleo como hongos. No, es que los empresarios para eso, para poner la actividad, necesitan crédito. Luego, si no acabamos primero la reforma del sistema financiero, y es muy difícil acabarla porque supone mucho dinero y Europa nos puede poner muchas trabas si se quiere hacer el famoso banco malo, que no ha dicho Rajoy que lo vaya a hacer, no, tampoco lo ha negado que lo vaya a hacer, pero podemos tener muchos problemas para hacer esa reforma del sistema financiero que haga fluir el crédito para que los empresarios puedan contratar. Manuel, muy brevemente, creo y vamos que estos temores que se plantean son lógicos y sobre todo humanamente comprensibles. Pero también es cierto que esta es la lección que tenemos que aprender, que las grandes reformas que ahora necesitamos hay que hacerlas a poder ser cuando se crece, no cuando las cosas están congeladas e incluso cuando la curva es hacia abajo. Cuando yo hablaba antes de la dualidad del mercado, de esa dualidad de las dos Españas, una que trabaja incluso en condiciones de tranquilidad y otra que no trabaja, el fracaso está constatado. Pero como antes decía Casimiro, la situación es terrorífica. Ya no existe la locomotora europea, podemos estar en recesión el año que viene. La locomotora de la construcción tampoco es tal. No hay locomotoras, estamos solos. Y sabíamos desde hace meses, por no decir desde hace años, que estábamos abocados a estar solos, porque claro, en una situación de dificultad, los periféricos, los más débiles, pues más débiles somos todavía. Esto es lo terrorífico. Y luego podemos hablar, porque tú quieres hacer una desconexión, no, queremos escuchar la voz de la gente que está participando. Pero la solución, y creo que esto es importante, y Rajoy la apunta 18, la solución está por la vía de los empresarios, incluso aunque no nos guste. Esa es la solución. Con lo cual habrá que ayudarles a ustedes, incluso aunque no nos guste. Pero en algún momento le podéis dar una esperanza a la gente, porque es que no, si yo la tengo, Si hay que decirle la verdad, habrá que ponerle ante la realidad. La verdad no quiere decir que no se pueda hacer nada, que todo es súper negro, la verdad es que va a ser muy difícil. Que la banca no va a... Joder, madre, que la banca es suicidaria. La verdad es decir que es muy difícil. Perdonar, pero tenemos que... En un día del catastrofismo a la esperanza. Yo me apunto. Vamos a conocer el resultado a esta hora de la noche. Gracias a que Carmelo Encinas. Dejarme conducir el programa, ¿vale? Va a haber tiempo para todos. Vamos a ver qué dicen ustedes, qué dice la gente, en concreto sobre la cuestión que hemos planteado de una de las soluciones que Mariano Rajoy se ha comprometido a estudiar, y es la reducción de los puentes festivos para liberar de alguna forma más días laborables. Cristina, ¿cómo va la cosa? Sí, el sacrificio es grande, pero tenemos a un 76% de espectadores que aplauden la eliminación de los puentes frente a un 24% que no les ha gustado nada la medida. Y los mails que hemos recibido pues van en ese sentido. Jorge Fernández dice: empieza a ser hora de que vayamos cambiando la mentalidad española en exceso individualista para asuntos como el de la productividad, en el que necesitamos de un gran esfuerzo colectivo. El acuerdo de eliminar los puentes es parte necesaria de ese esfuerzo. En la misma línea, Carolina Egea pide adaptarse también, además, al horario europeo. Dice: soy autónoma y los puentes me parecen un tiempo perdido y totalmente improductivos. Si pertenecemos a la Unión Europea, tenemos que comportarnos como Europa y no como el tercer mundo. También hay que adaptar los horarios. He vivido 10 años en el extranjero y me sorprende cómo aquí todavía a la hora de la comida todo se detiene. Son 2 horas, dice, perdidas.
Christian Dubois-Danet dice: excelente medida suprimir los puentes en esta época donde prima el ocio. Jesús Villarroel: aunque diga Rajoy que todo va a ser muy difícil, nunca un presidente del gobierno lo ha tenido tan fácil. Ningún otro presidente se ha encontrado el listón tan bajo. Soy trabajador, me cuesta llegar a fin de mes, pero ahora siento que hay alguien serio que nos gobierna y que tomará medidas para que no perdamos de todo el nivel de vida que hemos conseguido tras muchos sacrificios. Vemos un mensaje optimista y acabamos con Sabino Santamarina de Fuenlabrada, nos escribe y nos deja un testimonio importante. Soy profesor de instituto, tengo aproximadamente 35 semanas de clase, si me quitan 12 lunes al año. Cuando doy el programa a una clase que con 2 sesiones semanales le quitamos una todos estos lunes, no se piensa en los horarios de los docentes ni de los alumnos. Son algunos de los mensajes que hemos recibido, pero también hemos salido a la calle. Les ofrecemos el sondeo que ha elaborado nuestra compañera Marta Jaénes. Posiblemente sea necesario. Todos tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para remontar un poquito esta situación que tenemos tan crítica. Creo que es una manera de poder contribuir a rebajar el gasto. Como medida suelta no le veo la gracia, pero dentro de un conjunto de medidas me parece bien. Muy mal. Pues porque no creo que valga para nada eso. Al fin y al cabo son medidas que son como, pues no sé cómo decirte, como tratar de vaciar el océano a cucharadas. Lo importante es cambiar cosas que tengan que ver más con los contratos de trabajo, creo yo, porque puentes y festivos se van a tomar la gente según pueda y quiera, según su contrato de trabajo y sus posibilidades. ¿Por qué le parece bien? Porque se pierde un tiempo divino y una empresa no se puede poner en marcha, empezar a encender calderas, dinero, electricidad, para el día siguiente apagarlo, para el día siguiente encenderlo, eso no se puede hacer. Al final se trata de tener el festivo se respeta, pero bueno, permite que desde el punto de vista laboral pues sea más racional, ¿no? Es decir, a mí me parece bien. Pues no lo veo del todo mal, porque también es verdad que si algún día somos un país industrial no podemos tener una semana de vacaciones en diciembre y luego las navidades, etcétera, etcétera. Pues ya lo han visto, hay quien opina que no sirve para nada, que no es suficiente, pero desde luego la mayoría de nuestros encuestados creen que es necesario ese esfuerzo colectivo porque la situación así lo exige. Bueno, gracias Cristina. Enseguida volvemos contigo para conocer ya el resultado final de la encuesta planteada hoy en directo por Madrid Opina. Vamos antes a conocer los contenidos informativos con los que llega esta noche a sus pantallas Diario de la Noche. Ana Samboal, plató de informativos, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos. Hoy, a esta hora, ningún presidente duerme en la Moncloa. Zapatero ha dejado la residencia oficial y Rajoy está por llegar. Hoy en el Congreso de los Diputados hemos visto la imagen del relevo. Ha sido un día intenso en la carrera de San Jerónimo. En Diario de la Noche vamos a recoger todas las imágenes de este día, vamos a escuchar los comentarios y vamos a analizar también el sentido del voto de los distintos grupos parlamentarios, de unos y otros. ¿Por qué han votado en contra Convergencia y Unió o Unión Progreso y Democracia? ¿Por qué se ha abstenido Amaiur? Eso por no hablar de las cábalas en torno al nuevo gobierno que conoceremos mañana, a estas horas más o menos. Vamos a hablar de todo ello aquí con José Manuel Otero Novas, que fue ministro de Presidencia y Educación de Adolfo Suárez y que ahora preside el Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad San Pablo CEU. Vamos a ver también cómo han recibido los mercados a ese nuevo gobierno. Hay un plus de confianza de momento, sí, pero también se esconde detrás de la caída del tipo de interés de la deuda la mano del Banco Central Europeo y veremos por qué. Desde Bruselas nos siguen demandando medidas de ajuste y medidas de ajuste siguen tomando las comunidades autónomas. Las últimas se han anunciado hoy en Cataluña. Va a cobrar a partir de enero €1 por cada receta que dispense la sanidad pública y va a cobrar hasta €3 por cada noche de hotel. ¿Puede repercutir de alguna manera esa medida en el turismo en Cataluña? Vamos a preguntarle aquí en el plató a José Luis Zoreda, que es vicepresidente ejecutivo de Seltur, la Alianza para la Excelencia Turística. Hablaremos también del impacto de la huelga de Iberia en el turismo español, un sector estratégico. Ayer Rajoy habló de ello, de ese plan para el turismo. Miraremos al espacio. La NASA ha desmentido que 2012 vaya a suponer el fin del mundo, como decían los mayas y algunos agoreros también que se han hecho eco de ello. Les daremos cuenta además del último descubrimiento de la agencia norteamericana. Son 2 planetas del tamaño de la Tierra que están fuera del sistema solar. Así que ya veis, Víctor, tenemos como cada día mucha información. Comenzamos a las 12 en punto en Diario de la Noche.
Gracias, Ana. Estaremos muy atentos a partir de esa hora para seguir el informativo Diario de la Noche, 12 en punto, con Ana Samboal. Así pues, Carmelo, la NASA corrige a los mayas. Ahora entiendo el optimismo de Carmen estupenda. Tomás. Cuando... ¿Cómo hay que ser optimista? Porque ahora que han descartado el fin del mundo, pues podemos ser bastante más... Tantos siglos que habrán pasado. Bueno, Arturo Fernández hacía referencia con la mirada, de alguna forma, a esa señora que proponía agrupar los festivos al fin de semana por lo de la calefacción. Puede parecer una tontería, pero en las grandes empresas, encender la calefacción. Ahora viene el laborable, la pago. Ahora viene el festivo. En fin, eso, pues hay que imaginarse eso es gasto absurdo, ¿no? Una fábrica que tiene que parar sus máquinas el miércoles para volverlas a arrancar el viernes, porque el jueves es una fiesta. Es como absurdo. Pero lo que sí se ve en la calle es que la gente empieza a reaccionar a que la vida está de muchas vacaciones, mucho puente, el todo gratis. Hay ganas de sacrificio, ¿no? Hay que hacer sacrificios y ahí lo dice la calle. Y bueno, pues con mucha sensatez. Bueno, hablan también de los horarios. Yo me dedico a la hostelería y eso de los cambios de horarios, las horas de las comidas en España, pues la verdad es que no están muy ad hoc al resto de Europa y de Estados Unidos. Eso es una costumbre complicada, que nosotros la cambiemos. En España se tiene la costumbre de que se baja uno a mediodía a tomarse su cañita y a tomarse su menú. A mí me va a estropear el tema de cambiar estos horarios, pero la verdad es que Enrique Buqueras, un señor que se dedica a la racionalización de los horarios, en parte también tiene razón. Yo no estoy de acuerdo porque además ¿qué hay de lo mío? Y de lo mío es que si se cambian los horarios pues va a ser complicado. Yo eso lo veo complicado, pero hasta tiene su lógica. Pero se puede hacer el almuerzo de media mañana, no se preocupe usted. Bueno, somos tradicionales en bajarse a tomar el café, subirse otra vez. Bueno, yo creo que España tenemos fama de que no trabajamos. Es verdad que trabajamos 40 horas y algunos 45 y algunos 50, pero sí resulta que dicen que somos menos productivos y eso es cierto. Bueno, somos mediterráneos y a veces somos menos productivos. Y en ese cambio que he hablado antes del siglo XXI, pues tenemos que empezar a pensar de que en España se vive muy bien, se va a seguir viviendo bien, pero tenemos que cambiarnos el chip, la mentalidad. Que despierta su intervención más peticiones de palabra, Manuel. No, yo creo que es muy importante lo de los horarios y acabaremos cambiándolos y racionalizándolos. Pero también lo de las fiestas patronales es muy importante, porque tú te hinchas de llamar a Barcelona a determinado día, pero es que es la Merced o es lo que sea. Y te hinchas de llamar a Zaragoza y es otra cosa. Y se hinchan de llamar a Madrid y es San Isidro. Y se hinchan de llamar a otro sitio. Esto es muy importante. San Isidro menos, Manuel. Bueno, San Isidro menos. En definitiva, bueno, además es de Madrid, ¿verdad? Pero lo importante del asunto, hemos de trabajar de otra manera. No con esas reuniones increíbles que parecen misas concelebradas, que es lo que en realidad es lo que parecen reuniones de los sindicatos y las patronales. Que exactamente. Decía Carmen hace un momento. Yo solamente sobre los horarios, me parece muy importante por lo que dicen ellos, pero también por las mujeres, para la incorporación de la mujer plenamente al mundo laboral, el tema de los horarios es fundamental. Y para la incorporación del hombre plenamente al mundo doméstico. De la no sé qué, los horarios. Digo que también el hombre puede racionalizar sus horarios para compatibilizar muchas gestiones. La clave, para desgracia de don Arturo Fernández, que su gran enemigo, don Arturo, es el tupper. Es que se evolucione, o sea, que vaya a más lo del tupper, es decir, que la gente se lleve un poco de comida de casa y haga un almuerzo rápido. Y entonces, la fiambrera, ¿no? Claro, la fiambrera. Hay que bajar los precios y así no lleva la Pero yo entiendo su preocupación porque de verdad, su negocio es la restauración y además precisamente a mediodía es donde está el mollar del negocio y esa cañita y ese almuerzo, pues eso es lo que realmente nos diferencia del resto de Europa, no nos engañemos. Claro, una cosa más. Se alarga, digo en materia de horarios, en otras cosas, se alarga eso de una manera que son 2 horas ahí muertas y entonces para luego recuperar el ritmo del trabajo pues es muy difícil. Ahí es nuestra gran diferencia. En Alemania, a las 5 de la tarde, en una empresa seria, el que no se ha ido, le miran mal.
O sea, no como aquí, que si no te vas una hora después de tu trabajo, parece que eres un vago. Oye. No, en Alemania el tonto el que queda como un tonto y un mal trabajador es el que no ha hecho su trabajo, ha cerrado su trabajo a las 5 de la tarde. Es que no es un cambio de mentalidad brutal, ¿eh? No, un inciso, yo conocí, amigo mío además, era cliente nuestro, a un consejero delegado de una multinacional alemana que se marchó de España, que le encantaba España, porque no aguantaba el que por razones de trabajo tuviera que estar 2 horas y 2 horas y media comiendo, con whisky después, o una copa y tal. Podía con él. Y dice, yo me marcho porque mi salud se va a rendir. Iba a las 2, salía a las 4 y media, decía, pero ¿qué locura es esta? Este alemán era no lo aguantaba y se marchó. Sí, es que no es tanto las horas que se trabajan, sino cómo se trabajan. Y las comidas de trabajo todos sabemos, y perdone señor Fernández, ni se come ni se trabaja. Sencillamente se pierde bastante el tiempo. Y yo no estaría tan contento de cambiar los horarios de comidas aquí en España. No, si no estoy nada contento. Porque en la hostelería ni le encuentro el sentido para la buena marcha de la hostelería. Porque en turismo, sobre todo, cuando se empiezan a dar comidas a las 12 del mediodía a los alemanes y se acaba a las 4 de la tarde con los españoles, son 5 horas dando comida que casi se juntan con las cenas que vuelven los alemanes a comer a cenar a las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche. Yo reivindicaría mantener los pedía horarios. Carmen Tomás hace un momento que se haga un guiño a la esperanza de la gente, ¿no? Que no sea, llevábamos una hora hablando y llevábamos prácticamente una hora hablando en tono negativo del empleo, en fin, de todo. Bueno, hay quien ha lanzado esos mensajes, pero escuchemos a Rajoy hablando, lo comparaba con nubarrones y él decía, y ahora lo vamos a recordar, que al final las nubes terminan pasando. Pero ¿viene fácil o no? Desaparecerán los nubarrones, levantaremos la cabeza y llegará de nuevo el día en que se hable de España y se hable para bien, el día en que volvamos la vista atrás y ya no recordaremos los sacrificios. Porque decía Manuel Campo Vidal también, el presidente, que nace una nueva España, que lo que conocíamos hasta ahora no se ha terminado, ha muerto. Estamos en la puerta de una nueva época, pero estaría bien, a propósito de los últimos comentarios, lo que decía Carmelo y lo que ha dicho Carmen también, estaría bien que desde los medios de comunicación ayudáramos a no crear una crisis psicológica superpuesta a la económica y financiera, que ya es de por sí bastante importante. Y aquí, en el proceso de demolición del gobierno anterior, pues ha habido una dramatización de la situación que ya era de por sí suficientemente dramática. Yo celebro que haya muchas personas que ahora cambien de opinión y se sumen a la nueva situación, pero es igual, tengamos un poquito de responsabilidad. Aquí hemos visto cosas tremendas. Mira, el día que se intervino por parte del Banco de España, Caja de Castilla-La Mancha, veíamos en una televisión, no en esta, por cierto, una persona que estaba entrevistando a una señora que decía, señora, ¿está usted segura que va a entrar en esta entidad? ¿No tiene usted miedo de lo que va a pasar aquí? Etcétera, etcétera. Vamos a ver. Alguien le tiene que decir desde las redacciones que en ese momento el dinero más seguro que había en España era el de aquella entidad, ¿no? Porque acababa de ser intervenida por el Banco de España. ¿Es así o no es así? Bueno, yo creo que todo esto forma parte de que en las redacciones se ha perdido la experiencia, se ha prejubilado demasiado, eso ha pasado en el mundo mediático, en el mundo de las telecomunicaciones, en el mundo de la banca, etcétera, y todo ello y algunas declaraciones desafortunadas de algunos economistas cenizos, con perdón, pero han generado una crisis psicológica añadida. Vamos a una cosa, hombre, vamos a ver, había un gobierno que no hacía nada, que negaba la crisis, que no tomaba medidas. Va a propósito de las cosas que estamos haciendo. Está muy bien. No es lo mismo estar con un gobierno que está improvisando continuamente, gastándose la herencia de la abuela. Yo creo que no se puede confundir a una persona que no sabe que una entidad intervenida es más segura, porque eso es ignorancia, con no hacer el trabajo de los periodistas. O sea, el trabajo mío es igual que el que era hace 2 semanas. Es el mismo. O sea, no ha cambiado. Mi trabajo es el mismo. Estamos diciendo cosas distintas. Contar la verdad. Que es contar los hechos. Entonces, lo que no podemos decir, bueno, ahora vamos a decir que todo va a ir muy bien, porque no. O sea, yo creo que a la gente hay que decirle la verdad. La verdad es dura. ¿Se puede salir? Claro que se puede salir.
hay que hacer las cosas. También es bueno decirlo alguna vez. También es bueno decirlo alguna vez. Ojo, sí, no, pero yo creo que ambas posturas son conciliables. Quiero decir que lo que apunta Manuel Campo es perfectamente validable, desde luego por mi parte lo es, pero claro, como apunta Casimiro, los periodistas tienen o tenemos que hacer nuestro trabajo y contar las cosas. Y claro, no se debe confundir la incompetencia tal vez de un becario o de una persona malintencionada que la sabrá con contar y describir, no ya interpretar, sino simplemente describir la realidad de lo que está ocurriendo. Aquí hemos vivido una situación que ha durado años, también de indigencia en materia de competencia. Quiero decir, un gobierno que resumía la situación diciendo la economía es un estado de ánimo, animémonos todos. Hombre, esto no se puede resumir así. Se entiende lo que quiere usted decir. Zapatero cuando dijo es en la reunión del PSOE, en su Congreso, y ahora a consumir. Fíjate, sí, claro. O sea, es que las cosas no se arreglan así. Hoy mismo que a Alfredo Pérez Rubalcaba le ha salido un grupo de 30 firmas solventes en un día más muy particular, como antes teníamos oportunidad de comentar, 30 firmas solventes que son críticas con su planteamiento, hombre, que son parece alternativa. Y hoy mismo han sido copartícipes la mayoría de ellos, no me fastidies. Eso viene ahora. En su documento, no, simplemente apunto que en el documento este fundacional, de eso que no sabemos qué es una corriente o qué es, se apunta el mea culpa de haber reconocido la crisis un año más tarde y el daño que para el partido, dicen ellos, yo digo para el país eso ha supuesto. Bueno, regresamos, Carmelo, regresamos de inmediato. Te voy a dar el uso de la palabra en cuanto volvamos de tan solo una mínima pausa. Les esperamos.